hoy vamos a retomar, a continuar adelante con nuestro estudio acerca de los 10 mandamientos. El tiempo pasa muy rápido y ya hoy estaremos abordando el octavo mandamiento. No robarás. No robarás. Así de sencillo es este mandamiento. No hurtarás, dicen otras versiones. Y bueno, como ya lo anunció el pastor Giovanni Castañeda, hoy comparte conmigo este espacio una persona muy fiel de nuestra iglesia, desde que esta iglesia era un grupo muy pequeño y ella también era una niña muy pequeña, pues ha estado con nosotros, hija de la señora Beatriz Ismenia Barbosa, una mujer fiel a quien saludamos en esta hora, hermana Beatriz, allí, Dios la bendiga ricamente. Esta mujer es la pastora de los niños de Mission Kids, ama apasionadamente a los niños, sirve a Dios y bueno, sin más preámbulos, la pastora Jenny Zambrano, ella estará compartiendo este set para que podamos desarrollar este tema tan importante. Ella no me ha pedido esta publicidad, pero ella es soltera. Una mujer que ama a Dios, que vive para Dios y es soltera, así que bueno, que el Señor la bendiga. Pastora Jenny, buenas noches y perdone por el comentario. Bienvenida a este set. Muy buenas noches, Pastor Alfonso. Muy buenas noches a la iglesia. Y no hay ningún problema. Puede hacer la publicidad que guste. Qué bueno es estar acompañándoles en esta noche y a la iglesia fiel, que es miércoles tras miércoles se ha unido a esta transmisión para aprender sobre algo tan importante como los 10 mandamientos. Entonces es un placer acompañarles en esta noche. Bueno, pastora Jenny, pues el tema de hoy o mejor, es el octavo mandamiento, no hurtarás. Cuando tú escuchas ese mandamiento, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué ha pasado por tu mente en esta preparación de este mensaje? Primeramente es la realidad, ¿no? La realidad que vive nuestra nación y la realidad en que vivimos muchos. Quizás si preguntáramos, de hecho el pastor Giovanni creo que lo preguntó en la oración, ¿cuántos han sido víctimas del robo? ¿No? Y entonces muchos han sido víctimas del robo. Pero hablando sobre este tema, encontré una historia que llamó mi atención y quiero compartírselas en esta noche. Imagínese, pastor, que una vez una mujer, una ama de casa, preparaba una fiesta para sus amigos y fue al supermercado para comprar lo que ella iba a preparar y compartirles. Entonces se paró en el mostrador y pidió un pollo grande. El empleado metió la mano en el refrigerador donde guardaban los pollos y sacó el único pollo que quedaba. Lo puso en el peso, él le informó a la señora que ese pollo pesaba 2 kilos. Entonces la señora dijo, no creo que sea suficiente, ¿no tiene otro más grande? Entonces el empleado metió el pollo de nuevo al refrigerador e hizo como si buscara. Sacó de nuevo el mismo pollo, lo puso en la balanza y con disimulo presionó el platillo de la balanza con el dedo. Aquí tiene, señora, dijo sonriendo el muchacho. Este pesa 3 kilos. De nuevo la señora respondió, no estoy segura realmente que sea suficiente. Por favor, me empacas los 2 pollos. Entonces, imagínense cómo quedó de mal este muchacho, porque el pecado siempre alcanza y alguien de pronto que quiere lucrarse de manera equivocada, pues va a salir perdiendo. Qué buena historia. Bueno, como pastora de niñas, siempre contando historias, pero muy buena, ¿no? Deme los 2 pollos a mí. Quisiera que los hermanos que están conectados con esta transmisión nos ayudaran a responder esta pregunta. ¿Qué clase de robo vemos hoy? Es decir, usted en la cotidianidad,
¿Qué clase de robos ve? El día lunes, un hermano de nuestra iglesia, Juan Jiménez, si está conectado, un abracito, Dios lo bendiga. Muy temprano iba para su trabajo y fue víctima de robo y le fracturaron la cara por robarlo. Entonces es muy triste, parece que este país como que eso se vuelve algo muy reiterativo. Y este mandamiento curiosamente es uno de los más cortos, por no decir que el más corto, pero tristemente es el mandamiento que más se quebranta. Y la idea es que hoy tratemos de ver cuál es el sentido de este mandamiento. De qué manera este mandamiento respondía al clamor del pueblo que estaba esclavo en Egipto. ¿Por qué Dios dio este mandamiento? Porque curiosamente, Jenny, en Egipto se prohibía robar. El faraón, dentro de su legislación, decía está prohibido robar y habían castigos serios en contra del robo. Lo curioso era que aunque el faraón lo prohibía, él mismo lo practicaba. Porque él le robaba a la gente sus tierras, le robaba sus salarios, de hecho le robaba la propia vida. Por eso indudablemente el pueblo de Israel allí en Egipto empezó a clamar como a decir, Dios, ya no más, no queremos ser víctimas más de este faraón. Allá mismo en Egipto eran víctimas y ahora ellos están próximos a entrar a la tierra prometida, a Canaán, a donde tristemente los reyes de Canaán tenían lo mismo. Dentro de sus normas prohibían el robo, pero ellos, con sus prácticas, llamémoslas así, gubernamentales, robaban. Y tristemente eso no era considerado el robo. Algo muy similar a lo que ocurre en nuestros países latinoamericanos, en Colombia, donde uno sabe que hay un ciudadano X que está en la cárcel por robarse una gallina. Pero hay otros de cuello blanco que están pasándola bueno. ¿Qué opinas de eso, Jenny? Totalmente cierto. Y en ese mismo contexto, pastor, me recuerda a uno de los 3 primeros reyes de Israel. Por ejemplo, el rey Salomón. El rey Salomón tuvo o llegó a tener una renta anual de 660,000 toneladas de oro. Además, llegó a emplear trabajos forzados en la construcción del templo, casi 180,000 obreros. Era dueño de navíos, diariamente recibía 13,500 litros de flor de harina y obviamente muchas cosas más. Y se consideraba que Salomón fue de los hombres o de los reyes más ricos sobre la tierra en ese momento. Y a pesar de ello, nunca se le llamó ladrón, pues era un derecho realmente de la ley. Y de la misma manera, lo que el pastor nombraba ahorita acerca del faraón, él robaba tierras, no pagaba el salario a los israelitas, robaba la fuerza física del pueblo, trabajos forzados, y este robo no era castigado, no era considerado robo. Pero en medio de ese dolor, en medio de lo que el pueblo de Israel tuvo que vivir, el pueblo clamó a Dios, clamó, oró al Señor, y por eso Dios envió estos mandamientos. Por eso Él da el mandamiento y el decreto de no robarás. No importa cómo sea, no importa la manera que sea, el mandato dice no robarás. Así es, Jenny. Indudablemente Dios quiere construir una nación completamente nueva, completamente diferente a Egipto, de donde han salido, y a Canaán, a donde van a entrar. Dios quiere algo totalmente distinto, porque no estamos justificando para nada que alguien se robe una gallina o algo para comer, no. Pero como está mal lo uno, tiene que estar mal lo otro.
Y el ideal de Dios es una nación, un pueblo donde el robo en todas sus formas sea condenado. La palabra robo significa tomar algo a escondidas, furtivamente. Es como si algo que es de otro y yo lo tomo para mí como si estuviera bien y tratar de justificarlo. Indudablemente con este mandamiento Dios quiere proteger el derecho a la propiedad, especialmente a la propiedad ajena. Así que de eso vamos a hablar hoy. Por favor, no se desconecte. Y hoy vamos a ver lo que el Señor nos quiere enseñar por medio de este mandato: no robes. Así lo dice la NBI, no robes. Y quisiera que viéramos en el chat la respuesta a la pregunta que planteamos. ¿Qué dicen en el Facebook, Jenny? ¿Qué respuestas han dado los hermanos? ¿Qué Sí, clase claro de que sí. robo vemos hoy? Sí, señor, claro que sí. Aquí, por lo menos, Rosita Guzmán nos está diciendo que los robos que se ven en los supermercados, que cogen cosas de pronto en la maleta, las guardan y con disimulo las sacan. Y Patricia Villalba nos dice que en algún momento lo hemos hecho, desafortunadamente en algún momento lo hemos hecho. Esas son las respuestas que tenemos ahí en el Facebook. Aquí en el YouTube dicen el robo a la dignidad, dice Claudia Antolines. También dice el robo más grande es la tranquilidad, robar la tranquilidad. Bueno, aquí hay un robo casero tremendo, lo denunciamos. Angie Santos dice, hoy en día se roban las tajadas del almuerzo. Eso es muy serio y demanda una atención pastoral urgente. Se roban la justicia, se roban las tajadas hasta crudas. Vea, hay otra, oiga, esto ya está generalizado, ya me preocupó enormemente. Se roban la esperanza, se roban la tranquilidad, la honestidad. Hay robos institucionalizados, dice Néstor. Y tristemente, esa es la realidad nuestra. Los robos, las clases de robos. Y yo pregunto, no mejor, aquí si estuviera el señor, el hermano Facundo Cabral diría, ¿quién es más ladrón, Jenny? Tú responde. ¿Quién es más ladrón? ¿El que robó el banco o el que lo fundó? Pues a ver, no quiero meterme en problemas, pero creo que el que lo fundó. Muy bien, y tenemos varias clases de robo y aquí nuestros hermanos nos han dicho algunas y por ejemplo las clases de robo. Y el octavo mandamiento prohíbe cualquier tipo de robo, el de personas, el de animales o el de cosas, sin excepción alguna. Y realmente vivimos en un mundo lleno de ladrones. De hecho, cada día sacan series, sacan películas basadas en el robo o que tienen su signosis en el robo. Y algunas de ellas basadas en hechos reales, historias que llevan a la realidad. El fraude y el engaño son quizás las formas más comunes de robar, pero actualmente existen muchas formas más. La escritura nos habla de algunas de ellas y por lo menos en el Éxodo, en el contexto de los 10 mandamientos, en Éxodo 21:16, dice, el que secuestre a otro y lo venda, o al ser descubierto lo tenga en su poder, será condenado a muerte. Y no hay peor cosa que el robo de la libertad. Cuando secuestran a una persona y le roban la libertad. Y de hecho, cuando nosotros vemos nuestro país, ese es un flagelo que ha durado por mucho tiempo y hay muchas personas que han durado secuestradas muchos, muchos años. De hecho, José fue secuestrado y vendido por sus hermanos. También vemos otro tipo de robo que también está en nuestra nación, que es la corrupción. Y es el robo practicado por personas importantes de cuello blanco. Usan sus conocimientos
usan su poder para apropiarse de los bienes del Estado y los bienes de otros. Hay ladrones del gobierno que cometen fraudes, desvíos de fondos, mala administración de presupuestos, robo de dinero que le pertenece a la nación. Se pensaba o se piensa que muchos países podían eliminar la deuda externa si tan solo acabaran con la corrupción. Y podríamos pensar también que podíamos eliminar la pobreza de Colombia si tan solo se eliminara la corrupción. Y, pastor, ¿piensas que un ladrón común y corriente es castigado de igual forma que uno de cuello blanco? ¿Qué opinas de esa respuesta? De esa pregunta, perdón. Pues Jenny, lamentablemente no, porque sabemos de casos de personas que por robos pequeños, digámoslo así, robos de menor cuantía, están pagando cárceles en la peor condición, muy degradante, por largo tiempo, mientras que otros que ni para qué mencionar, pues roban al país, roban al Estado, roban y pagan una cárcel en unas condiciones de lujo y luego salen a disfrutar lo que les quedó del robo. Realmente es totalmente absurdo. Pero el robo común también está incluido en esto. Porque alguien pudiera pensar, uy, no, es que yo sí, gracias a Dios, no soy como los Nule o fulano o sutano, no, yo no. Pero realmente el robo común también cuenta. En una de las parábolas más famosas de Jesús, la parábola del buen samaritano, en Lucas 10:30 dice que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos, oiga, de unos ladrones. Esto es viejísimo. Le quitaron la ropa, parece que no era ropa de marca cualquiera, era Giorgio Armani, cosas así por el estilo. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto, terrible. Y eso es lo que se ve hoy en día en nuestro país. Hermanos, con qué humildad que trabajan para comprarse una cicla para ahorrárselo del transporte, le roban la cicla, le roban el celular, le roban las pocas cosas que tienen. Es muy triste. Y como dijeran por allí, si no luce lo trabajado, menos lo robado. Es un dicho por ahí y es muy cierto. Porque personas que trabajan y que luchan para conseguir algo y a veces no les luce, menos lo que se roban. Queremos invitar a que sigan participando en el chat y quiero que nos ayuden a responder esta siguiente pregunta. ¿Cuál crees que son las consecuencias? Las consecuencias que vive alguien que roba. Es decir, si realmente lo trabajado no luce y lo robado menos, ¿cuáles son las consecuencias de alguien que vive del robo, de alguien que roba? Y pues quiero ahondar un poquito más en esto del robo, porque te decía Jenny, a veces hay empleados, y no quiero juzgar a nadie ahora en este tiempo de pandemia, donde hay que trabajar en la casa, pero probablemente hay gente que está disminuyendo su productividad, ya no trabaja igual, ya se echó, como se dice vulgarmente, a las petacas, o los que trabajan en la presencialidad y agarran una hojita en blanco de la fotocopiadora, un lápiz de la empresa, que roban tiempo, eso es delicado. O otra forma de robo es vender productos de mala calidad, productos adulterados, pesas falsas. Por allá en Deuteronomio el Señor prohibía radicalmente eso, porque realmente son formas de robo. Mira Deuteronomio 23:15 lo que dice, no tendrás en tu bolsa dos pesas diferentes, una más pesada que la otra. El versículo 14 dice, tampoco tendrás en tu casa dos medidas diferentes, una más grande que la otra. Y en el 15, más bien tendrás pesas y medidas precisas
y justas. ¿Para qué? Para que vivas mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, todas esas son formas de robo. Hay que ser íntegros. Ojo con el pollito de 2 kilos y de 3 kilos, con alterar la balanza. O peor aún, aquellos que tienen dinero y lo prestan a un interés más alto de lo establecido. Yo no entiendo mucho de eso, pero creo que lo normal es el 3, 4, 5%, pero sé de personas que prestan dinero al 20%, el famoso gota a gota. Muy delicado con eso. ¿Qué otras formas de robo piensas que hay, Jenny? Así es, pastor. Por lo menos el Salmo 37:21 dice, el impío toma prestado y no paga. Los que piden prestado y no devuelven, los que piden prestado dinero y no lo pagan, los que piden prestado algo y no lo devuelven, los que piden prestado un libro, los que piden prestado un CD y no lo devuelven. Así que tendríamos que mirar en nuestra biblioteca a ver si tenemos algún libro que no hemos devuelto. También los que no pagan sus impuestos al gobierno, los que van a comprar algo y dicen, Sin factura, por factura favor, no, factura no. exacto, por favor, sin factura, sin IVA. Y de pronto cuando la iglesia y escuchamos estos tipos de robo, quizá podíamos estar pensando, no, yo me libré, yo estoy bien, yo no he robado nada, pero hay otra forma de robo, pastor, y lo nombra la Biblia, Wow. y es los que le roban a Dios, los que le roban a Dios. Y esta es una denuncia que el Señor hace en Malaquías, una serie de preguntas que el Señor les hace al pueblo y dice, ¿robará el hombre a Dios? Y el pueblo les dice como muy sobradamente, les dice, Señor, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? Y dice, los diezmos y las ofrendas, en eso me habéis robado. Y quizá de pronto algunos de nosotros estamos cayendo en eso. Estamos robándole a Dios, dándole a Él o dejando de darle lo que a Él le corresponde, quedarnos con el diezmo, quedarnos con la ofrenda que le pertenece a Dios. Así que tendríamos que analizar un poquito si nosotros hoy le estamos robando a Dios. Sí, es un texto muy complicado, a muchos no les cae bien. Sé que hay cristianos que odian a Malaquías y cuando lleguen al cielo lo van a mirar mal, es capaz que hasta lo van a empujar. Por su culpa en la iglesia nos fastidiaban a toda hora. Pero mira lo interesante, Jenny, que aunque Jesús no habló de manera directa de este mandamiento, como en otros casos que dijo, o diste que fue dicho, no matarás, no adulterarás. En este caso no lo hizo de manera directa, pero me llama la atención cosas como estas. Cuando él denunció a los escribas y fariseos, a los líderes religiosos de su tiempo, les acusó y les dijo que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Le dijeron, mire, ustedes volvieron esto en una cueva de ladrones. Está ya en Mateo 21:13. Ustedes volvieron el templo, que debería ser una casa de oración, ustedes la convirtieron en una cueva de ladrones. Esto es muy serio, así que tenemos que cuidarnos. ¿Qué tal, Jenny, si revisamos las respuestas que nuestros hermanos han dado en el chat? ¿Qué respuestas hay? Así es, pastor. Por lo menos aquí en Facebook, Luis Fernando Montoya nos dice, la consecuencia es la ruina. Y puede que la ruina no sea tanto material, puede ser una ruina espiritual. Totalmente cierto. Jorge Gutiérrez nos dice, he visto ruina, desgracia y por supuesto una consecuencia que nos dicen ahí es la cárcel. Y aquí nos dicen más que la ruina. El robo, el hurto trae ruina. Sí, señor. Así es, y es triste. Hay personas que por robar pierden la paz, pierden la tranquilidad, viven inseguras.
Yo no siempre fui este niño lindo que ustedes ven. Yo estuve con gente que no era tan sana cuando no era cristiano. Y uno veía a esta gente que vivía asustada, vivía en pánico. Como dice la Biblia, vivían huyendo a veces sin que nadie los persiguiera. No hay paz, no hay tranquilidad. Entremos en el segundo capítulo de nuestro mensaje de hoy, es ¿cuáles son esas consecuencias del robo? ¿Qué consecuencias produce robar? Y para eso quiero que leamos un texto que está 2 capítulos adelante de donde el Señor dio la ley. En Éxodo 22, el Señor amplía más este mandato. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Dice, si alguien roba un toro o una oveja y lo mata o lo vende, ojo, deberá devolver 5 cabezas de ganado por el toro y 4 por la oveja. Si a alguien se le sorprende robando, mira esto, y se le mata, su muerte no se considerará homicidio. Si se mata al ladrón a plena luz del día, su muerte se considerará homicidio. El ladrón estará obligado o está obligado a restituir lo robado. Si no tiene con qué hacerlo, será vendido para restituir lo robado. Y ojo, si el animal robado se halla en su poder y todavía con vida, deberá restituirlo doble, ya sea que se trate de un toro, un asno o una oveja. Qué interesante, porque este texto lo que nos dice es que el que quería robar se supone que estaba pensando matemáticamente que iba a tener más. Pero lo que nos dice el texto es que iba a tener menos. Iba a tener ruina. Iba a estar totalmente arruinado. Y uno puede ver cómo hoy actualmente personas que se dedican al robo y que roban mensualmente millones y millones, viven arruinados. Tristemente a uno de nuestros hermanos de la iglesia, muy lindo, que tiene una empresa, en esta semana fue víctima de un robo, le robaron un carro. Pero sabemos que a esa familia Dios la va a prosperar porque son familias generosas, familias fieles. Dios las va a bendecir. Pero a esa gente que se robó eso, lo que les va a traer es ruina. Ese texto dice que además de ruina, le va a traer muerte. Imagínate, Jenny, que dice el texto que si ese ladrón era sorprendido y era de noche y era muerto, no era considerado un delito, no era considerado un homicidio. O sea que esa persona podía morir y perder la vida. Y cuando uno piensa en la situación que vive nuestro país, yo no quiero tomar posturas hoy de ninguna índole, pero sin lugar a dudas detrás de todo este vandalismo, detrás de todo esto, hay una fuerza y una potestad de corrupción muy fuerte. Y eso es lo que genera descomposición social, violencia, destrucción. Ya lo dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Pero ¿qué otra consecuencia puede traer el robo? Así es, pastor. Y por lo menos en ese mismo texto, en el versículo 3, dice, el ladrón está obligado a restituir lo robado, lo que su merced nombra ahorita. Si no tiene cómo hacerlo, será vendido para restituir lo robado. Así que una de las consecuencias del robo es la esclavitud, según este texto, es la esclavitud. Y ahorita quizá no podemos ver una esclavitud literal, pero sí una esclavitud espiritual. Una persona que roba, que hurta, vive esclavo del pecado. Y por supuesto puede terminar en la cárcel y perder también su libertad. Y antes de continuar con las consecuencias, queremos motivar a una tercera pregunta y que ustedes nos ayuden respondiendo ahí en el chat. Ya vimos
dos tipos de robo, ya vimos las consecuencias algunas, pero ¿cuál es la cura? Si pensamos en nuestro país, si pensamos en el mundo, ¿cuál es realmente la cura para este mal? Y mientras ustedes no responden, continuamos. Y pastor, yo estuve buscando algunas estadísticas del robo actual en Colombia. Encontré que a julio del 2020, 275,000 personas han sido víctimas de hurto en el país, sin contar que básicamente duramos 4 o 5 meses en casa. Encontré también que más de 7,000 hurtos se han registrado en Bogotá a esta fecha. Tremendo esos datos. Imagínate, Jenny, que yo también traté de buscar en una página que tengo, en un banco de datos, quise buscar las estadísticas sobre el robo y me apareció un aviso que es que se habían robado esa información y que no la tenían. Imagínate eso. Qué inseguridad tan tenaz que hay Así en es, esta tierra. hasta se roban todo eso. En Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y así es realmente Satanás. Vino para hurtar, matar y destruir. Así que una persona que se dedica al robo, que roba, realmente es una persona guiada por Satanás, actuando de la misma manera. Las consecuencias del robo son innumerables: pobreza espiritual, una sociedad en guerra, la muerte, la cárcel y muchas otras más. Así que nosotros podemos evitar todo ese tipo de consecuencias. ¿Qué tal si miramos si nos han dado algunas respuestas ahí en el chat? ¿Qué dicen en YouTube, Pastor? La cura, bueno, aquí todavía están como muy tímidos, pero aquí me dicen que hay gente que se roba hasta los pasajes del transporte. David Cifuentes dice que si se descuida a uno le roban la Biblia, que a algunos le roban el tiempo, roban el salario, bueno, tenaz. ¿Cuál será la cura que dicen allá en Facebook? ¿Cuál es la cura para el robo? Muy bien, aquí entonces nuestro hermano Jorge Gutiérrez nos dice que hacer lo que hizo Saqueo cuando tuvo un encuentro con el Señor. Así es. Nuestra hermana Cristina dice, algunos devuelven lo robado y piden perdón. Eso sería una buena cura. Y nuestro hermano Fernando nos dice sentirnos felices y bendecidos, contentos con lo que tenemos, el contentamiento. Sí, señor, así es. Bueno, Jenny, pues si quieres avancemos al tercer capítulo de esta enseñanza acerca de la cura. ¿Cuál será la cura para el robo? ¿Cuál es la solución para que no estemos quebrantando este mandamiento? Así es, y yo quiero invitarlos a que vayan conmigo, por favor, a Efesios capítulo 4, versículo 28. Es un pequeño versículo, pero nos enseña muchas cosas acerca de la cura. Y dice el texto, lo leo en la NBI: el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. El que robaba, no robe más. Una de las curas es el arrepentimiento, tomar la firme decisión de cambiar el rumbo. Sí se puede cambiar, sí se puede dejar ese hábito, sí se puede dejar ese pecado. Por lo menos cuando se narra en la crucifixión del Señor Jesús, se cree que los que fueron crucificados junto a él fueron ladrones, y uno de ellos se arrepintió y fue perdonado y fue salvo. Y ahorita también nombraban a Saqueo, que puesto en pie, después de que el Señor le visita, después de que el Señor cena en su casa, después de que realmente tiene un encuentro con el Señor, él dice, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado, lo restituiré. Así que sí se puede, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. El malvado que abandone su camino. Y otra cosa que nombra allí ese texto es el trabajo. Trabajar honradamente. Y Dios nos dio estas manos para trabajar.
Dice, trabajen haciendo con sus manos lo que es bueno. Trabajar honradamente. Y la forma de conseguir el sustento, la forma de adquirir las cosas es trabajando, es esforzándonos, es luchando. Independientemente del trabajo más humilde que el Señor nos haya dado, se puede trabajar y se pueden conseguir las cosas a través del trabajo. Algunos quizás con la excusa del hambre roban, pero realmente muchos lo hacen por pereza. La pereza es la madre de todos los vicios y por supuesto la pereza trae ruina y demás. Pero pastor, ¿cómo más? ¿Cuál sería, qué nos puedes decir acerca de la cura para este mal? Ahora que te escuchaba hablar de que la excusa por la que uno roban, me contaron que la policía agarró a un hombre robando una panadería y salió con una bolsada gigantesca de pan. Y el policía le dijo, ¿y usted por qué robó la panadería? Dijo, uy, no, es que tenía mucha hambre. Digo, bueno, y si tenía mucha hambre, está viendo el pan, pero esos 500.000 pesos, ¿para qué? Dijo, es que no solo de pan vivirá el hombre. Parece que es el ladrón como que conocía la Biblia. No, pongámonos serios, Jenny incluso se pone a contar chistes ahí. Bueno, otra cura para esto del robo es hacer tesoros en el cielo. Porque este texto que estamos leyendo de Efesios dice que no robe, que trabaje, pero además dice que comparta. No robe, en lugar de robar, trabaje y empiece a compartir con los necesitados. Está comprobado que una persona que roba es una persona realmente egocéntrica, que no piensa en los demás, que no piensa en el dolor, en la tristeza que se le causa a alguien cuando se le roba la cicla, que es probablemente el único medio de transporte, y a veces no contento con ladrones, son asesinos, matan, son personas totalmente egocéntricas. Un ladrón quiere hacer mal, pero vaya que le hagan daño. Tal vez por eso salió ese dicho, yo no sé qué tan cierto, que el ladrón que roba ladrón tiene 1000 años de perdón, o yo ya no sé cuántos años es. Pero esto es muy serio. Imagínate, Jenny, que de esto ni la iglesia del Señor se escapa. Porque uno de los discípulos, el más cercano probablemente en el área financiera del ministerio de Jesús, era un ladrón. Por allá en Juan capítulo 12, el evangelista Juan lo echa al agua. Porque un día en una cena, una mujer le da a Jesús una ofrenda muy generosa, un perfume en los pies que costaba más o menos el equivalente a unos 7 millones de pesos. Y este hombre dijo, ¡qué desperdicio! Eso se debió de haber vendido para dar a los pobres. El argumento que muchos dan cuando dicen, no, es que no hay que diezmar, no hay que ofrendar, hay que ayudar a los pobres. Pero mira lo que dice Juan de personas como estas. Como Judas dice, dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, oiga lo que dice Juan, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Así que tenemos que cambiar, así como Zaqueo cambió. Zaqueo al comienzo de su vida se dedicó al saqueo. Por eso se llamaba Zaqueo, estaba dedicado al saqueo. Yo creo que cuando conoció a Cristo su nombre cambió y se empezó a llamar Meteo, porque ya no saqueo, sino ya metía, ya estaba dando una pésima exégesis, pero bueno, ténganme paciencia. Pero Zaqueo era generoso, era dadivoso, y creo que en eso tenemos que caracterizarlo. ¿Sabes, Jenny? Volviendo a Zaqueo, ¿cómo Jesús supo que realmente Zaqueo se había convertido? No fue porque habló en lenguas, aunque somos pentecostales y hablamos en lenguas. No fue porque lloró, porque levantó las manos, ni porque se bautizó, ni porque hizo la escuela de membresía. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque Zaqueo, lo que tú has dicho, se arrepintió,
empezó a darle a la gente y dijo públicamente, de lo que tengo la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, es decir, y si a alguien le he robado, se lo devuelvo como dice la ley, lo devuelvo cuadruplicado. Cuando una persona cambia su actitud hacia el dinero y ya el dinero no es su Dios, ya no tiene amor al dinero, sino amor a Dios y amor al prójimo, esa persona realmente está demostrando que ha cambiado, porque empieza a ser fiel en su diezmo, en su ofrenda. El diezmar, el ofrendar, el dar para misiones no es cuestión de economía, es cuestión de corazón, es cuestión de conversión. Quien realmente le ha entregado el corazón a Jesús, no le cuesta trabajo entregar el dinero. ¿Cómo podemos ir concluyendo esta enseñanza, Jenny? Wow, qué importante lo que acabas de compartir. Podemos hacer tesoros en el cielo. Yo creo que es una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer. Y me llama también la atención, pensando en este tema, el texto de Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Y quiero leérselos en la NBI. Dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dice, no cometerás adulterio, no mates, y está incluido el mandamiento de hoy, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y me llama mucho la atención este texto porque dice, resume toda la ley. Toda la ley se resume en amar al prójimo. Y aquel que ama no perjudica al prójimo, no lo perjudica quitándole lo que le pertenece a él. No perjudica al prójimo vendiéndole algo que quizá no le va a beneficiar, que es un producto malo. No perjudica al prójimo cobrándole de pronto mucho más de lo que es debido. No perjudica al prójimo cuando no le devuelve lo que le prestó. Y entonces que nosotros como iglesia, que nosotros como creyentes, que nosotros como la gran comisión podamos demostrar el amor en todo lo que hacemos. Y cuando cumplimos este mandamiento, entonces somos un pueblo guiado por el amor y estamos cumpliendo así la ley de Cristo. Que Dios nos ayude a amar y a ser guiados realmente por el amor. Amén, así es. Y bueno, vamos a cerrar esta enseñanza con una frase. Y es esta frase, si lo que nos propone el texto es no robar, sino trabajar y dar, pues ¿qué tal si cerramos con esta frase? Al que trabaja con integridad, Dios bendice con generosidad. Amén. Trabaja en tu trabajo humilde, sencillo, trabaja con integridad, trabaja fielmente y Dios te va a bendecir generosamente. Jenny, oremos para cerrar este tiempo tan especial. Si tienes algo más que aportar, hazlo y oramos a Dios para cerrar. Y la voluntad del Señor es prosperarnos. Y prosperarnos mediante nuestro trabajo, prosperarnos por medios legítimos. Y yo sé que nosotros somos y seremos un pueblo prosperado con la ayuda del Señor. A través de tu trabajo, a través de lo que hace, ahí Dios te va a prosperar. Y cuando cumples estos mandamientos, todos los que hemos visto y entonces ahí vendrá la bendición de Dios porque a Dios bendice a los que son obedientes. Así que oremos, pongamos delante de la presencia del Señor nuestra vida, ponga sus bienes, reflexione si usted está debiéndole a alguien algo y que usted pueda hacerse una meta y decir, oye, yo tengo que devolver este dinero, yo tengo que devolver esto que me prestaron. Si estás cometiendo algún tipo de robo, di, no voy a hacerlo más, no voy a hacerlo más y que el Señor sé que nos va a bendecir. Oremos juntos. Señor, te damos gracias.
Gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Gracias, Señor, porque durante este tiempo hemos aprendido, Señor, acerca de los 10 mandamientos. Y lo que queremos ser es un pueblo que te obedece. Dígale al Señor, Señor, yo quiero obedecerte. Señor, nosotros queremos obedecerte y tomamos la firme decisión de obedecer tu palabra, de obedecer tus mandamientos, de hacer lo que es correcto, de vivir de la manera correcta y ser guiados realmente por el amor al prójimo. Y ese amor, Señor, es el que no nos lleva a dañar a otros. Permite que seamos una iglesia trabajadora, una iglesia, Señor, que se esfuerza, que trabaja, una iglesia, Señor, prosperada a través de la bendición tuya, Señor. Te pedimos por aquellos que hoy han sufrido el robo, que les han robado, Señor, quizá durante este año. Señor, restitúyeles lo que les han robado, lo que les han quitado, Señor, y que ellos puedan ver tu gloria. Padre, guárdanos, Señor, también del robo. Guarda a los que tienen que salir. Guarda, Señor, a aquellos, Padre, que se movilizan todos los días en bicicleta. Guárdalos, escóndelos bajo tu mano de poder. Los que tienen negocios, los que tienen, Señor, una oportunidad, permite, Señor, que puedan ver tu gloria, sean guardados en tu presencia y seamos guardados en tu voluntad. Señor, gracias, Padre, porque sé que tú nos vas a prosperar, tú nos vas a bendecir y tú, Señor, darás, Padre, aquello que Satanás quizá nos ha querido robar. Padre, tú restituirás a tu pueblo lo que Satanás quitó en el nombre de Jesús. Y una vez declaramos tu gloria sobre nuestras vidas. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias, Pastora Jenny, por la compañía, por esa palabra también de mucha bendición para nosotros. Con mucho gusto, Pastor. Gracias por la invitación y un saludo especial a todas las personas que hoy estuvieron acompañando. Somos la Gran Comisión de Colombia. Sigue conectado con nosotros. Y no olvides compartir nuestras transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Porque somos discípulos que hacen discípulos. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Ten presente que cuentas con nosotros. Comunícate ahora mismo al 314-297-4144. Gracias por estar todo el tiempo conectado y sigue disfrutando de nuestros contenidos y la palabra de Dios a través de las herramientas tecnológicas. Muchas gracias.